say? Who are your new friends? Why, it's Ideal's Patty Playpal and her big brother Peter Playpal. Patty's an ideal friend, a doll who walks everywhere, even from your backyard into your bedroom. And Patty Playpal's almost as big as you are, so you can wear Patty's dress and she can wear yours. Patty Playpal's dress has her name sewn right on it. Desde tiempos antiguos, las muñecas han sido asociadas a lo paranormal por distintas razones. Existen miles de historias sobre ellas, desde niños que afirman haber hablado con alguna, hasta adultos que juran haberlas visto moverse por sí solas. El impacto es tanto que incluso el mundo del entretenimiento no ha dejado pasar la oportunidad y han creado franquicias enormes como Chucky o Annabelle. Para mí es bastante curioso cómo algo que usualmente se utiliza como una manera de representarnos a nosotros mismos puede inspirar tanto miedo sobre algunas personas. De hecho, el pánico a las muñecas es algo tan presente en nuestra sociedad que incluso existe un término para la fobia a estas. Esta es llamada pediofobia. Y aunque a mí personalmente no me den miedo, de alguien que ha investigado incluso un cementerio de muñecas, se los digo, la sensación de que sus ojos te persiguen a donde sea que vayas no es agradable. Con ese temor tan presente en el mundo, no es de extrañarse que existan miles de leyendas de muñecas embrujadas en cada rincón de este. Pero hace poco me encontré con una de las más escalofriantes que he leído hasta la fecha, y esta proviene de Japón. Yo soy Pato, de Patos Potions, y acompáñenme en lo que les cuento la historia de Okiku, la muñeca a la que le crece cabello real. Comencemos. A new doll from Hasbro that doesn't run on batteries. She runs on love and a little string your child pulls whenever she wants to play peekaboo. Las muñecas siempre me han parecido objetos interesantes pero escalofriantes a la vez. Como ya saben, me ha tocado trabajar muy de cerca con ellas y sí creo que son recipientes perfectos para espíritus que se encuentran vagando por el mundo. Gracias a todos por darle click a este video y les recuerdo suscribirse si es que no lo han hecho. Y ahora sí, ¿qué les parece si hablamos un poco de Okiku? La leyenda de la muñeca Okiku empieza hace más de 100 años, a principios del siglo XX, en Japón. Según se cuenta, un joven llamado Eikichi Suzuki, de 17 años, visitó la ciudad de Sapporo durante una exhibición comercial alrededor de 1918. En uno de los locales, una hermosa muñeca tradicional japonesa llamó su atención. Esta se veía así. Eikichi, después de pensarlo un poco, decidió que era el regalo perfecto para su hermana Kikuko, de 2 años de edad, por lo que decidió comprarla como un recuerdo de su viaje. La verdad es que Kikuko se encontraba bastante enferma, y esta era una forma de levantarle el ánimo por parte de su hermano. Cuando la niña vio la muñeca, esta se encariñó profundamente. Kikuko jugaba con ella todos los días, la llevaba a todas partes y, después de pensarlo con mucho cuidado, decidió ponerle el nombre de Okiku. Un nombre bastante extraño, pero si se dan cuenta, es como una especie de juego de palabras con su propio nombre. Algunos piensan que esto demostraba la cantidad de amor que le tenía. Por otro lado, muchos también especulan que
Tal vez se podía llegar a sentir identificada de cierta manera con la muñeca, sintiéndose como si ella no tuviera el control de sus acciones o que su vida era igual de frágil. Lo dejo a su criterio. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho, ya que al poco tiempo la condición de Kikuko empeoró drásticamente y, al paso de un año, ella falleció. Tenía tan solo 3 años de edad. Obviamente, la muerte de la pequeña fue un golpe devastador para la familia Suzuki. Al inicio, buscaron varias formas de sobrellevar el dolor, pero nada era suficiente, por lo que la familia decidió honrar la memoria de Kikuko de una manera muy especial. En Japón es costumbre colocar en el altar familiar, el cual es llamado Butsudan, objetos que pertenecieron al difunto o que fueron importantes en vida. En el altar de Kikuko se colocaron 3 cosas. La primera fue una foto de ella. La segunda, sus cenizas. Y por último, como ya estarán pensando, se colocó el objeto que más cercanía tenía a ella, su muñeca Okiku. Todos los días rezaban y ofrecían oraciones en ese pequeño santuario casero, encontrando consuelo al sentir que así mantenían viva la conexión con su hija. Pasaron meses hasta que empezaron a notar algo muy extraño. La muñeca, que originalmente tenía el cabello corto, ahora parecía tener su cabello cada vez más largo. Al principio, la familia dudaba. Pensaban que era producto de su imaginación o que se estaban sugestionando. Sin embargo, el tiempo lo confirmó todo. El cabello de la muñeca claramente estaba creciendo. Lo que empezó siendo un okapa, el cual es conocido como un corte tradicional japonés, se transformó en un peinado desordenado que le llegaba incluso más abajo de los hombros. La familia estaba extremadamente perturbada. ¿Cómo era posible que a una muñeca le creciera el pelo? Por obvias razones, la única explicación que encontraron fue una sobrenatural. Interpretaron este suceso como una señal. Creyeron que el espíritu de su hija, triste por partir tan pronto, se había decidido hospedar en la muñeca y permanecer con ellos. Algo poco convincente si me preguntan a mí, pero entiendo por qué su cabeza se dirigió a esta posibilidad. En vez de asustarse, los Suzuki lo tomaron como algo increíble. Su hija seguía presente, cuidando su muñeca. Así que hicieron lo que les pareció más respetuoso. Comenzaron a cortar el cabello de la muñeca cuando éste se hacía demasiado largo. Cuentan que cada mes le cortaban el fleco y las puntas, ya que su pelo simplemente no paraba de crecer. No importase qué tanto le cortaran, este actuaba como si fuese el de un humano de verdad. Y la historia continuó así por varios años hasta que ocurrió algo inesperado. Debido a la amenaza de una posible Segunda Guerra Mundial, en 1938, la familia decidió que debía mudarse lejos de Hokkaido. Este cambio implicaba un dilema: ¿qué hacer con la muñeca Okiku? Para entonces, ellos estaban convencidos de que dentro de esta muñeca albergaba el espíritu de su hija y la trataban con mucho cuidado y respeto. Llevarla con ellos en un viaje peligroso y a territorios inciertos podía exponerla a extraviarse o incluso a romperse. Algo impensable para la familia. Por otro lado, dejarla sola también parecía cruel.
Finalmente tomaron una decisión que marcó el siguiente capítulo de la historia. Entregaron la muñeca al cuidado de un templo local. Escogieron el templo Manenji, ubicado en la ciudad de Iwamizawa, confiándole la muñeca a los sacerdotes budistas de este lugar. Cuando llegaron, les contaron la historia de su hija y cómo el pelo de la muñeca crecía con el tiempo y, aunque dudaron por unos momentos, decidieron ayudarle a la familia Suzuki. Lamentablemente, después de eso, la leyenda no cuenta absolutamente nada sobre el destino de la familia. Solo se sabe que nunca más volvieron a ser vistos. Y es así como desde 1938 hasta la actualidad, la muñeca Okiku ha permanecido en el templo Manenji sin moverse. Los monjes asumieron la responsabilidad de cortarle el pelo periódicamente para mantenerla presentable, confirmando que, efectivamente, el pelo no ha dejado de crecer hasta el día de hoy. Esto no era más que una simple leyenda local, una pequeña historia que era compartida entre pocos. Pero esto cambió a inicios de 1970, cuando un importante periódico llamado Hokkaido Shimbun publicó un reportaje contando la historia completa de la muñeca. Esto hizo que Okiku se convirtiera en una estrella del mundo paranormal. Con el tiempo, curiosos comenzaron a acudir al templo Manenji para verla con sus propios ojos. El templo pasó de ser un santuario local a una especie de lugar turístico para todos los que se encontraban en el área. Ya que terminamos con la leyenda, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre la apariencia física de Okiku? La muñeca es una muñeca clásica japonesa de estilo Ichimatsu. Mide aproximadamente 40 centímetros de altura y está vestida con un kimono tradicional. Su cabello, el cual aún es un misterio, es cabello de un humano de verdad. Probablemente muchos pensarán que, tal vez, hacer muñecas con cabello real era alguna especie de costumbre japonesa antigua, pero no es así. Según mi investigación, el cabello de las muñecas Ichimatsu, como la gran mayoría de las muñecas normales, está compuesto regularmente de seda o de fibras vegetales. Pero, en algunos casos extremadamente raros, familias ricas mandaban a hacer muñecas Ichimatsu con el cabello de sus hijas. Esto en una forma de ritual de protección, pero para nada era la norma. Pero bueno, volviendo a Okiku, todos podemos asumir que su cabello es lo más interesante de esta historia. Los monjes cuentan que, a los años de su llegada, el pelo le alcanzó a crecer hasta por debajo de las rodillas, es decir, a una longitud de unos 25 a 30 centímetros desde la cabeza. Si tú fueras a ir hoy a visitarla, muy probablemente la verías con su pelo como por esta altura. Los monjes suelen rebajárselo, pero entre corte y corte, el cabello le vuelve a crecer. Fuera de esto, Okiku se comporta como cualquier muñeca poseída normal. Algunos visitantes aseguran que sus ojos parecen seguirte cuando te mueves. Otros han afirmado que, al acercarse lo suficiente, Okiku tiene una expresión triste, casi melancólica, y que en ciertos momentos sus ojos brillan como si estuvieran a punto de llorar. Pero por si esto no se te hace perturbador, ¿qué me dirías si te digo que algunos visitantes afirman haber visto en la boca entreabierta de Okiku pequeños dientes con resemblanza humana que apenas se están formando? Cabe aclarar que esto no es más que un rumor que pudo haber sido creado en base a morbo o miedo. Por obvias razones, el rumor de una muñeca cuyo cabello crecía rápidamente alcanzó una gran comunidad de escépticos que querían desmentir la farsa. Pero nadie contaba con que esto se convertiría en un misterio
para la ciencia misma. Si nos ponemos a pensar, comprobar de dónde viene la muñeca o si su historia es verdadera, es complicado. Entonces, ¿por qué no mejor arrancar el problema desde la raíz? Comprobar si su pelo es verdaderamente humano o no. Y déjenme les digo que, según informes difundidos, en alguna ocasión se analizó una muestra del pelo cortado de la muñeca y se concluyó que, efectivamente, era cabello humano de un niño pequeño. Como mencioné antes, esto podría deberse a que la muñeca tal vez fue comisionada de esta forma, aunque esto cambiaría su historia de origen, ya que en la leyenda se dice que el hermano de Kikuko la compró en un viaje que tuvo. Como amante de lo paranormal, no hay nada que me gustaría creer más que una muñeca embrujada tan diferente como Kiku, pero sí hay algunas cuantas cosas que, en lo personal, me dejan un mal sabor de boca. Primero que nada, se ha reportado que el templo se niega a permitir exámenes exhaustivos de la muñeca. Investigadores han solicitado desmontarla para entender el fenómeno, pero los cuidadores rechazan la idea de desarmar o analizar a Okiku científicamente. Consideran que eso sería faltarle el respeto al espíritu, o simplemente no quieren arriesgarse a romper la muñeca. Gracias a esto, muchos detalles aún permanecen como incógnitas. Por ejemplo, nunca se ha examinado el interior de la cabeza de la muñeca para comprobar cómo está implantado el pelo en realidad, ni se ha verificado nada de los supuestos dientes. Sin embargo, al no haber más pruebas ni publicaciones académicas, no se puede decir que la ciencia ha podido desmentir los fenómenos atribuidos a Okiku. Asimismo, los visitantes del templo nos ayudan con sus propias anécdotas. Hay quienes aseguran haber sentido una presencia extraña al acercarse a la vitrina de la muñeca, una especie de energía pesada repentina, especialmente si uno se queda mirándola en silencio durante tiempos prolongados. Como pueden ver, hay un debate extenso sobre la legitimidad de Okiku, pero para entender por qué es tomada tan en serio en Japón, hay que hablar un poco sobre la cultura del lugar. En la religión y folclore japonés, encontramos conceptos como el de los Tsukumogami, objetos que, después de mucho tiempo de existencia, adquieren un espíritu o vida propia. Asimismo, las muñecas siempre han tenido un lugar especial en Japón. Existe un festival llamado Hinamatsuri, conocido como el Festival de las Muñecas, donde cada año se exhiben muñecas tradicionales representando a la corte imperial. Esto como forma de honrar y pedir bendiciones para las niñas de la familia. También hay rituales para despedirse de las muñecas cuando ya no se les requiere o cuando han cumplido su ciclo. Muchas personas no se atreven simplemente a tirarlas a la basura, sienten que eso es algo cruel. Asimismo, también se realizan ceremonias llamadas Ningyo Kuyo, donde se agradece a las muñecas por los años de compañía y se les quema o consagra de manera apropiada, liberando cualquier alma o energía que pudieron haber acumulado en su tiempo de vida. Todo esto demuestra que, en la mentalidad japonesa, las muñecas pueden poseer una esencia especial después de ser amadas por mucho tiempo. Pero lo contrario también puede ser dicho, ya que también se han documentado casos en donde las muñecas han sido utilizadas como canales espirituales. Un ejemplo famoso es el Ushi no Toki Mairi, un antiguo ritual de maldición donde una persona clava una muñeca de paja representando a su enemigo en un árbol sagrado. Y no nos olvidemos del famosísimo ritual Hitori Kakurembo, que se popularizó en internet como un creepypasta japonés hace muchísimos años. Este ritual consiste en realizar un juego de escondidas con una muñeca, invocando espíritus dentro de ella. Te encontré, Hoggy Woggy. En una cultura en donde las muñecas son vistas como núcleos de rituales,
hechizos, recipientes e incluso entidades. Es normal entender que los monjes hayan aceptado a Okiku en primer lugar. Pareciese ser que en Japón, con las muñecas no se juega. Es que debemos llevar con nosotros agua con sal. Ok, se cayó esto, pero estoy segura que fue un accidente. Pero ¿qué tal si estos monjes sí jugaron con eso? ¿Qué tal si esta historia no es nada más que una mentira salida de proporción? No hay que olvidar que este templo era un simple santuario local y es gracias a Okiku que se convirtió en un lugar turístico. Hay un par de razones por las cuales este templo impediría a toda costa que la verdad saliera a la luz. Esto es una grave afirmación, por lo que quiero aclarar, no estoy diciendo que es la realidad. Aparte de que la cultura japonesa es conocida por su rectitud y honestidad, pero tampoco se me hace algo locado que no sea nada más que una simple leyenda local, salida de proporción, que obviamente ha traído muchas cosas buenas a su ciudad. La respuesta queda a juicio de cada quien, pues pruebas de que la muñeca tenga un espíritu dentro no hay, pero al mismo tiempo, pruebas que lo desmientan tampoco. La historia de Okiku nos deja con sentimientos mixtos. Por un lado, es una tragedia familiar, la muerte de una niña, el dolor de una familia y unos padres que hicieron lo posible por mantener el recuerdo de su hija vivo. Visto de esta manera, Okiku no es un espíritu maligno o algo por el estilo, sino una simple manifestación del vínculo entre una hija y su familia. Pensar que la razón por la cual la niña decidió meterse dentro de su muñeca era porque no quería despedirse de su familia es bastante triste. Al final, creo que tanto creyentes como escépticos podemos estar de acuerdo en una cosa. El hablar de una muñeca con cabello de humano, el cual crece de manera periódica, es bastante perturbador. Ojalá algún día sepamos más sobre el fenómeno de Okiku, pero por lo pronto solo queda especular. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo. Asimismo, suscríbanse si no lo han hecho, ya que todo esto ayuda bastante al canal. Si no se han cansado de escuchar mi voz, les recuerdo que tengo otros 3 canales. Uno donde reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y el último donde subo todos mis directos sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Asimismo, ahora tengo un podcast en el cual escucho sus problemas y les doy consejos desde mi corazón, Miércoles de Terapia. Si algún día se sienten tristes o perdidos, les recomiendo que lo vayan a escuchar. Por último, les recuerdo que hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse, vengan y díganme que vienen de Patos Potions. Me aseguraré de darles una bienvenida muy bonita. Así que sí, sin nada más que decir, me retiro, no sin antes nuevamente agradecerles por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.